vamos a tener una charla más que interesante hoy con un economista. Él es Eugenio Marí. Le damos la bienvenida a Eugenio. Te habla desde acá Miguel Riza y Sara Eger te saluda. Muy buenas tardes, Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, Eugenio. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, creo que uno de los grandes temas en materia económica es esta disparada que estamos teniendo nuevamente del dólar, ¿no? Que más de uno se pregunta por qué, o a qué se le atribuye esta, digamos, disparada que tuvo en principio martes y miércoles, descansó un poquito ayer y hoy nuevamente un salto a 885 pesos para la venta y 875 para la compra, subiendo casi un 5%, ¿no? Sí, a ver, yo lo que diría es más que preguntarse el por qué sí, el por qué no. A ver, cuando vemos la política económica, se arma el caldo de cultivo para que el peso pierda cada vez valor más rápido, y eso lo notamos en que necesitamos cada vez más peso para comprar la misma cantidad de bienes, servicios y también de dólares. Uh-huh. Acá, cuanto más nos acercamos a las elecciones, los argentinos tratarnos de cubrirnos frente a lo que puede pasar, y la forma de cubrirse históricamente es el dólar. Con lo cual aumenta la demanda de dólares, nos sacamos los pesos de encima y el tipo de cambio sube. Sí, totalmente es así como viene pasando. Lo que se nota más en esta, al menos por lo que uno tiene, ¿no?, de experiencia de vida en este país, ¿no?, por la edad que uno tiene, que en este proceso electoral que estamos viviendo, creo que la incertidumbre es mayor a la de otras veces. ¿Vos los ves así, Eugenio? Sí, efectivamente. A ver, la incertidumbre hoy es mayor por lo que está claro es que el modelo económico tal cual está no funciona, que tenemos que cambiar de modelo económico. Ahora, la pregunta es, ¿ese cambio qué forma va a tomar? Uh-huh. Hoy lo que asusta en Argentina es la transición, ¿sí? ¿Cómo salimos de esto y vamos a un modelo económico más razonable? Y ahí, lamentablemente o afortunadamente, según como lo queramos ver, las PASO nos dieron un escenario de tercios, con lo cual todos siguen en carrera y obviamente la incertidumbre es mayor porque entonces dejó sobre la mesa el abanico de alternativas, digamos, desde mantener el status quo hasta cambios más profundos. Sí, totalmente, es eso, ¿no? Como que más de muchos piensan, digamos, bueno, gana tal, gana el otro, pero yo creo que no hay que no es que no hay que preocuparse, ¿no? Pero no hay que ver tanto quién va a ganar, sino qué va a pasar después del que gane. Me parece que el tema está ahí, ¿no? Sí, claro, porque, a ver, los argentinos tenemos en claro que, insisto, esto ya no va más. Uh-huh. Este es un modelo económico que nos llevó a 3 dígitos de inflación anual, 50% de pobreza, salario real destrozado respecto a lo que era hace unos años. ¿Sí? Si tomamos el salario en dólares, hoy en Argentina el promedio de salario es $300, hace 5 años superaba los $1.500. Entonces, estamos ya en niveles de deterioro económico muy elevados y encima con un gobierno que te sigue sumando desequilibrio. Sí, totalmente. Entonces, perdón, te interrumpí. Seguí. No, entonces, la pregunta, la interrogante es ¿cómo hacemos para equilibrar todo esto sabiendo que el campo está quedando minado, ¿sí?, y que las minas son de un nivel de destrucción bastante importante? Sí, y al mismo tiempo lo que vos decías de la cuestión económica es como que estamos con el tema de la devolución del IVA, la baja del impuesto a la ganancia, pero el tema de fondo en sí, inflación, dólar, déficit fiscal y gasto público, de eso no se escucha hablar a nadie todavía. Los candidatos de la oposición hablan, ¿sí? Eso es algo positivo porque el norte de los candidatos de la oposición parecería ser bastante similar, ¿sí? Equilibrio fiscal, reformas
en términos de cambiar las reglas en el mercado laboral, en el previsional, de ir hacia algún tipo de reforma monetaria para bajar la inflación. Si en un caso se habla de dolarización, en el otro de Banco Central Independiente, pero en los dos casos se habla del tema, con lo cual hay cierto consenso en la oposición de que hay que hacer las reformas. En el oficialismo, bueno, no tanto, nos hablan del peso digital, bueno, otra sintonía. Uh-huh. Eugenio, ¿a vos te parece que se puede sostener estos anuncios que ha dado el candidato a presidente, actual ministro de Economía, esto del IVA, la devolución del IVA, el impuesto a las ganancias? Bueno, a ver, la pregunta es no si se puede sostener, sino por cuánto tiempo. Acá lo que tenemos que entender es que estas medidas se buscan sostener de acá a las elecciones. En el largo plazo, en el mediano plazo, claro, que es largo plazo, mediano plazo para Argentina es enero del año que viene, no se puede sostener. Por una cuestión fundamental, que es que hoy tenés un Estado que está con un déficit fiscal enorme, endeudado hasta la coronilla, y que entonces no puede bajar recaudación. Lamentablemente es así. O sea, si vos tenés los números en rojo y te pones a regalar plata, no lo puedes sostener. No, totalmente. El tema es cómo se sigue, ¿no?, con estas medidas que han tomado. Creo que de una irresponsabilidad tremenda desde mi punto de vista, porque cómo se va a solventar digamos, como bien vos decís, este dinero que no ingresa, que sale por otro lado. O sea, en alguna forma tiene que haber un equilibrio, si no es una irresponsabilidad tremenda poder hacer esto. Totalmente. Acá podemos citarlo al famoso Milton Friedman. Uh-huh. Friedman te decía, no existen los presupuestos desequilibrados. Eso no existe. Si alguien está gastando, es porque alguien está dándole los recursos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde está saliendo lo que el Estado está gastando ahora? Sí. Y la respuesta es que está saliendo del impuesto inflacionario. Uh-huh. El impuesto que el Estado nos cobra a todos con la maquinita, ¿sí? Y que hace que los pesos que tenemos, que trabajamos para ganarlos, ¿sí? Que nos esforzamos, bueno, nos cobran y nos dicen, eso por lo que vos trabajaste ahora vale menos, ¿sí? Te robo un pedazo. ¿Cómo te lo robo? Con la inflación. ¿Quién se lleva eso? Se lo lleva el Estado. Y con eso gasta. Pero ya estamos en niveles de inflación que son insostenibles. Y los argentinos nos estamos sacando los pesos de encima cada vez más rápido, la inflación se acelera, la incertidumbre se va aumentando y lamentablemente, como dijo el viceministro de Economía, coqueteamos con la hiperinflación, ¿sí? O sea, con un estallido de crisis muy importante y que podría derivar en un salto en el nivel de pobreza que se podría ir a 60% tranquilamente. Sí, la verdad que el panorama no es que sea desalentador, porque siempre una esperanza todo el mundo tiene, más con un cambio de gobierno, ¿no? Pero al no saber bien con qué se va a encontrar el próximo gobierno para saber cómo salir de esta situación, más allá de un plan de estabilización y todas las cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, en principio es como que están agarrando algo sin conocerlo. A ver, yo te diría, sí, por un lado no lo conocen, porque hay muchas cosas de la letra fina que no se conocen hasta que uno llega al gobierno, pero sí está claro que hay que llegar y hacer cambios en determinados sentidos. Ejemplo, hay que bajar el gasto público. Por ejemplo, el equipo de Juntos por el Cambio, liderado por Melconian, ya está diciendo hay que bajar como mínimo 4 puntos el gasto público, y lo vamos a bajar tocando por todos lados. Desde La Libertad Avanza se plantean números todavía más ambiciosos. En Juntos por el Cambio se plantea, vamos a reformar la ley de Carta Orgánica del Banco Central, ir a un Banco Central independiente. El Banco Central no va a financiar más al Tesoro, no va a emitir sin respaldo. Y del otro lado están diciendo algo similar,
pero no que lo vamos a hacer nosotros, sino que se lo vamos a dar para hacer a la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la dolarización. Sí, bueno, hay que ver hasta qué punto eso, ¿no? Bueno, efectivamente, hay que ver hasta qué punto, pero insisto, lo importante es que el norte es bastante parecido. Sí. Ahora, ¿dónde está el desafío? ¿Dónde está la duda? Que para hacer todos estos cambios necesitas apoyo en el Congreso, o sea, consensos políticos. Sí. Y lamentablemente, en las últimas semanas, los dos referentes de la oposición, de la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, se estuvieron tirando con munición gruesa. Uh-huh. Con lo cual empezaron a, de alguna forma, a dinamitar los puentes de diálogo. Si bien es cierto que estamos en elecciones, después hay que hacer todo un esfuerzo de reconstrucción para lograr los consensos, que son los consensos para gobernar, que bueno, empieza a generar dudas. Sí, totalmente, porque cuando surgen esas cosas en cada campaña, siempre quedan algunos heridos en el camino que después son difíciles de recuperar. Exactamente, ¿sí? E incluso muchas veces ya se transforman en heridas irrecuperables, ¿no? Uh-huh. A ver, cuando ya uno empieza a tocar algunos temas, ¿sí? O caer en algunas declaraciones que ya hacen ya no a la estrategia política o las políticas públicas que se están anunciando, y en cambio se va a temas más personales, de honestidad o de, digamos, con cosas de la vida personal, ahí ya recuperar el diálogo es más difícil. Yo creo que todavía no estamos en el punto de no retorno, sí, todavía hay diálogo, e incluso, te diría, entre ayer y antes de ayer, las declaraciones se moderaron, pero hay que tener cuidado. Sí, totalmente. En fin, vamos a ver cómo seguimos. Creo que va a haber un punto de quiebre, o al menos algo más para poder, digamos, dilucidar de todo esto, el domingo cuando tengamos el segundo debate, ¿no? Bueno, el segundo debate va a ser interesante, ¿sí? Vamos a ver qué dicen los candidatos, ¿sí? Y más que nada también nos va a empezar a ayudar quiénes son los que tienen más chances y quiénes no. A ver, de los 3/3 que hablábamos antes, si tenemos 2 candidatos que pican en punta, o tenemos un candidato que está separándose mucho de los demás, o seguimos en el escenario de 3/3. Uh-huh. Y sí, vamos a ver qué es lo que va aconteciendo también. Seguramente las próximas semanas vamos a empezar a ver también otras encuestas más en torno a lo del debate y lo que se va dando también en la misma campaña, ¿no? Y más los daños colaterales que se van dando para el oficialismo con esto de Chocolate Rigol o de Insaurralde y todo lo que ya conocemos. Sí, a ver, el oficialismo trata de construir con el plan Platita lo que le destruye, digamos, sus propios actos, no sé cómo llamarlo, son de corrupción directamente, sí. De falta ética de sus funcionarios. Sí, la política misma está destruyendo la economía. Exactamente. A ver, acá lo que tenemos que entender los argentinos es que, si bien hay un problema económico, el problema económico que tenemos refleja un problema político. Y el problema económico ya se sabe cómo se soluciona. Y lo solucionaron, por ejemplo, el tema inflacionario, de los 200 países del mundo, 195 países ya lo solucionó. Y no hay magia, no hay que inventar nada, y ya se sabe qué es lo que hay que hacer. La pregunta es, ¿cómo conseguimos los consensos en la política y en nuestra clase social dirigente para que esas cosas ocurran? Ese es el tema. Y el desafío de cortísimo plazo es cómo distribuir los costos de la transición. Porque la transición va a ser costosa. Sí, no cabe ninguna duda de eso, más en las circunstancias que estamos. Pero bueno, Eugenio, te agradecemos enormemente la charla y seguramente antes de las elecciones estaremos hablando para ver cómo va avanzando y qué posibilidad de consenso se van a poder llegar a dar, si es que se dan y cómo se dan o cuándo se dan.
Bueno, ha sido un gusto. Lo Bueno, mismo, Eugenio. muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Escuchamos Un abrazo. a Eugenio María, economista.